Lo primero, muchas gracias por la invitación. Como comentábamos al principio, yo no soy de aquí, vivo fuera, entonces venir a los eventos siempre me supone un esfuerzo extra, pero bueno, se han amoldado a mis horarios y mis condicionantes, así que bueno, agradecer un poco el dar este espacio y esta voz, ¿no? Como ya me ha presentado, de formación soy ingeniera y soy psicóloga, luego hablaremos un poco más de ello. Y la mayor parte de mi trayectoria profesional la he dedicado sobre todo al mundo de la investigación y al diseño estratégico, pero siempre con un enfoque humanista. Y obviamente en los últimos años me he transformado un poco acompañando a equipos y a empresas, bueno, pues en estos procesos de cambio, ¿no? Y ahora con la IA, pues también, claro, obviamente. En 2023 salió mi primer libro, Trabajar en llamas. Es un libro dedicado al síndrome de trabajador quemado, el primer libro escrito en español sobre el tema. Y todo viene porque yo en su momento, allá por 2018, también lo viví y me sentí terriblemente sola y con poca información divulgativa o un poco para el común de los mortales, porque todo lo que me encontraba yo como buena ratita de laboratorio y dedicada al mundo de la investigación, pues me leía papers científicos, lo cual no es lo más agradable para poder ayudar a tratar este síndrome, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco el inicio. Yo empecé a escribir un poco por casi autoterapia y eso derivó en este libro. Y desde entonces pues, me dedico también a acompañar y a divulgar, sobre todo, la salud mental dentro de las organizaciones. De esta diapo lo más importante son mis redes sociales y mi web. Y bueno, mi correo es fácil también, enar.vega@gmail. Sobre todo porque vamos a hablar de temas que a veces son delicados y que no todo el mundo se siente con la suficiente valentía como para poder levantar la mano y exponer un caso y demás. Así que contesto, de verdad que contesto. Entonces, si necesitáis comentar cualquier circunstancia personal o tenéis un caso que queráis bueno, pues compartir, encantadísima de escucharos. Siempre que, antes lo comentaba con Maritere, siempre que hago una presentación me gusta encontrar una fórmula o algo que bueno, pues me haga conectar un poco con el objetivo de esa presentación, ¿no? Y en esta charla yo suelo hablar mucho de salud mental, de burnout y demás, pero claro, en este caso era mujeres STEM. Bueno, por si alguien no lo sabe, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es el ámbito más tecnológico, ¿no? Y entonces estaba un día comiendo en casa de mi madre y levanté la vista y vi mi orla. Esta es la orla de mi primera carrera de ingeniería. Bueno, he tapado las caritas por aquello de que nadie se sienta... la edad pasa... Estas fotos de orla no siempre son la mejor opción, ¿no? Y para que no caer en el clásico momento rosa y azul, pues simplemente he puesto el azul de la comunidad, lo he puesto señalando a las mujeres que estaban en mi promoción. Podéis contarlas, éramos 25, de casi 100 alumnos, no llega. En total sale un 27% de porcentaje. Todo esto ya hace unos cuantos años, más de 20 en concreto, y ya no solo llama la atención esto, sino que fijaros en la línea de profesores. Había una mujer y curiosamente esa mujer era la profesora de inglés. Con los años, cuando empecé a trabajar, la situación tampoco ha sido demasiado diferente. Empecé a trabajar en consultoría, éramos 2 mujeres en el equipo. Después me pasé al mundo de la investigación y ahí sí estuvimos equiparados, más o menos éramos 50-50. Pero después me fui al mundo de la automoción. Automoción. Pues imaginaros lo que podía suponer. Yo he estado en reuniones con 30 hombres donde yo era la única mujer. Y ahí me di cuenta que una de las cosas que me ocurría era que me intentaba mimetizar con ellos. Es decir, yo era porque además era gente en general bastante más mayor que yo, era muy jovencita, entonces normalmente hacía comportamientos, estaba muchísimo más seria, yo sonrío mucho, me río mucho, bueno, soy muy expresiva, entonces estaba muy seria, mi ropa era más seria y mis comportamientos eran más serios. Simplemente por intentar sobrevivir en ese entorno que para mí en aquel momento era hostil, vamos a llamarlo así. Esto, 20 años después, tampoco ha cambiado demasiado.
Esta es una estadística de Reino Unido del año 2023, antes de ayer, donde hace la separación por ciertas disciplinas y, hombre, salvo en la parte de ciencias más genéricas, donde también tenemos cosas como biología, lo obvio, el resto, los porcentajes tampoco están demasiado equiparados, ¿no? Pero fijaros, en el Foro Económico Mundial 2025 dice que todavía dentro del sector estamos por debajo del 30%. Es decir, si hace 20 años yo en la carrera éramos el 27%, tampoco es que hayamos mejorado mucho. Y una de las cifras que para mí fue lo que puso los pelos de punta es esa cifra de allá abajo, que es de hace ya unos años, pero fue un estudio que hicieron donde decía que el 50% de las mujeres abandonan el sector antes de los 35. ¿Por qué 35? Coincide con la maternidad y con la crianza de los hijos. Claro, algo tenemos que cambiar, porque con estas reglas del juego, difícil. Y es que nuestro mayor reto no suele ser tecnológico, o sea, no suele ser un problema de código, no suele ser un problema de no saber utilizar una herramienta, sino es un problema de contexto, es un problema del sistema en el que nos estamos moviendo, porque intentamos jugar con unas reglas que no son las nuestras. Supongo que muchas de vosotras habéis oído frases como estas. Es que eres muy intensa, es que eres demasiado sensible, no se te puede decir nada. Cosas como, jolín, es que necesitas tener todo bajo control, ¿vale? O es que aquí siempre se ha hecho así. Mira, trae el paternalismo, ¿no? Que tanto nos joroba. Entonces, claro, con este contexto, pues es normal que nosotras no nos sintamos con la suficiente seguridad. Y en muchos casos es por este ecosistema que no está preparado para nosotras. Es como poco favorable a ciertos condicionantes que nosotras podemos tener, ¿no? Obviamente, el sector tecnológico ya tiene unos condicionantes de base que son exigentes. Tenemos muchísima presión, tenemos muchísima exigencia por estar en continua evolución, en continuo aprendizaje, siempre con una última tecnología, con una última herramienta, con algo que ha cambiado. Cuando no es la IA es otra cosa. Entonces, tenemos mucha presión por siempre estar a la última. Además, somos un sector que tendemos al sobreesfuerzo, es decir, tenemos una cultura de echar horas dentro y fuera del trabajo, ¿no? Es como que siempre estamos en esa rueda. Y luego, lo siento, políticamente incorrecto, pero se nos llena la boca con la diversidad, pero no hacemos una correcta gestión de la diversidad. Sí, queremos ser diversos y forzamos esa diversidad, pero luego no hacemos una correcta administración de todo lo que tiene que cambiar para que realmente esa diversidad sea real, ¿no? Y si a eso le añadimos otra serie de circunstancias, pues, por ejemplo, estereotipos muy marcados. A mí me han confundido con la secretaria. Me han dicho, ¿tú eres la secretaria? Pues no, no soy la secretaria. O cosas como hablar pues no tienes pinta de ser ingeniera. Que hay una pinta que tenemos que tener, ¿no? Vale. Claro, con esto y con la baja representación, como decía Maritere al principio, ¿no? Es que he sido la única mujer en muchos equipos, ¿no? Estamos muy poco representadas y tenemos pocos referentes. Hay pocas mujeres, cada vez más, pero todavía hay pocas mujeres a las que mirar con ese concepto como de liderazgo y demás, ¿no? Entre otras cosas porque muchas abandonan el sector antes de los 35, como decíamos antes. También es verdad que tenemos pocas redes de apoyo, por eso redes como esta son tan importantes y tenemos que seguir apoyándolas, ¿no? Como decía antes, hay que pedir ayuda e intentar ayudarles en la medida de lo posible y apoyar los eventos que organizan, ¿no? Y luego, no nos podemos olvidar de que sobre nosotras recaen muchas cargas que no son directamente laborables. Es decir, aunque intentamos igualar las responsabilidades, lo siento, pero todavía recaen mucho sobre nosotras. Y ya no solo hablo de hijos o de mascotas, sino que hablo también, a mí me gusta llamarlo, esas tareas del bien común, ¿vale? Que son ese tipo de tareas que nos corresponden a todos, que normalmente no suele haber muchos voluntarios y analizadlo, pero la mayor parte de los equipos recaen sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos unos patrones muy integrados de asistencia, de cuidado, de estar ahí, porque somos las que cuidamos el ambiente, porque somos las que cuidamos de las personas, etcétera, ¿no?
Entonces, eso hace que al final nuestra carga vaya continuamente increciendo. Y quebramos. Esto es lo que suele pasar. Con ese quiebre, normalmente aparece muy ligado este famoso síndrome de la impostora. Síndrome del impostor, síndrome de la impostora, que no, esto no es solo femenino, esto aplica y ahora lo veremos. Hay un estudio de 2025 con una representación de 600 y pico profesionales dentro del mundo tecnológico, lo cual es una muestra bastante considerable, donde dice que más del 50% siente que está siendo impostor en su trabajo. Lo cual, ostras, es que de aquí para allá, todos impostores, ¿no? Es una cantidad bastante alta. Y en este mismo estudio dice que la prevalencia es mayor en las mujeres. Entonces, aquí empezamos a pensar, claro, estamos sobresaturados y empezamos a tener ese miedo a descubrir de que se den cuenta de que no valemos, de que a lo mejor hay otra persona que lo haría mejor que yo, ¿no? Y entonces caemos en la rueda de la rata un poco de empezamos a hacer más horas para intentar compensar eso que no estamos sintiéndonos completamente controlado o no está lo suficientemente perfecto o no está como nosotros nos gustaría que estuviera. Y entonces lo que está ocurriendo es que nos estamos quemando. Estamos entrando en esa rueda de que cada vez hacemos más sobreesfuerzo para compensar una sensación de ineficacia y esto lo único que hace es cada vez estar más cansadas, cada vez estar más agotadas, eso hace que rindamos menos, entonces tenemos que echar más horas y entonces ahí estamos, ¿no? Burnout. Esta mujer, Valerie Young, tiene libros y estudios varios y a mí me parece que cuando yo descubrí los estudios de esta mujer, me parecieron muy representativos porque creo que ayuda, no por la etiqueta en sí, sino por la información que nos puede proporcionar para luchar contra este síndrome del impostor. Ella lo que hace es establecer tipologías de impostores, ¿no? Lo he puesto en femenino ya que estamos aquí, ¿no? Pero valdría también para el género masculino. Entonces, ella habla de diferentes tipologías y esto para mí es muy interesante por lo siguiente. Si yo me estoy sintiendo impostora, pero soy de la tipología... ¡Uy! Soy de la tipología experta, lo que va a estar ocurriendo es que a mí lo que me está pudiendo es la necesidad de conocimiento. Yo me considero de estas. Es la de siempre hay un curso más, ¿vale? Hacer. Sin embargo, por ejemplo, si yo soy del tipo superheroína, lo que busco es hacer más que otros, no tanto por ego, sino porque tengo que demostrar mi valía a través de hacer más cosas que los demás. Entonces, por eso para mí esta tipología, más allá de la propia etiqueta, lo que me resulta es muy interesante, sobre todo para luchar contra ello. Y entender, frenar cuando vaya a hacer el próximo curso, de que me parezca súper interesante, ¿no? Entonces, esto súper interesante para empezar a luchar contra ello. Y como os decía, el segundo gran reto es el tema de la diversidad. Y en concreto, hay un tema que se está empezando a hablar, pero que creo que en los próximos años dará bastante más que hablar, que es el tema de las neurodivergencias. Se estima más o menos que entre el 15 y el 20% de la población podríamos estar hablando de personas neurodivergentes. ¿Qué es una persona neurodivergente? Es simplemente una persona que tiene un sistema neurológico que funciona distinto a lo que está contemplado como la norma. Dentro de estas neurodivergencias existen diversas, vamos a decir, síndromes y condiciones diferentes. Por ejemplo, las altas capacidades se consideran neurodivergencias, el autismo se considera neurodivergencia, dislexia, discalculia, el famoso TDAH. Todas estas están dentro de este perfil o de este gran grupo de las neurodivergencias. ¿Qué pasa? Que al final la forma de procesar la información de este tipo de perfiles es distinta. Si veis en la gráfica de abajo, el perfil que llamamos tradicional neurotípico es un perfil más plano en todas sus capacidades. Sin embargo, en el caso de los neurodivergentes, pueden tener perfiles pico en diferentes capacidades con diferentes habilidades, más niveles de habilidad distintos, ¿no?
Entonces, claro, no estamos preparados para asumir estas neurodivergencias dentro de las empresas. Y sin embargo, bien gestionadas, estas neurodivergencias pueden sacar perfiles completamente valiosos. Es como pulir los diamantes. El problema está en que no estamos generando contextos para que estos diamantes puedan brillar lo suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este sector, en concreto en el sector STEM, digamos que atrae a muchos neurodivergentes por la propia idiosincrasia del sector. Es decir, somos sectores que siempre estamos buscando el reto, somos un sector muy curioso, que siempre estamos avanzando. Y esto es algo que funciona para este tipo de perfiles. También, por ejemplo, seguro que en muchas de vuestras empresas está como la mañana sin reuniones o el día sin reuniones, ¿no? Para empezar a entrar en foco, ¿no? En flow. Eso, por ejemplo, es un comportamiento súper habitual de perfiles autistas, ¿no? De déjame concentrarme, yo entro en ese tema que para mí es mi pasión, temporal, que también las cosas cambian, pero es mi foco, entonces déjame profundizar sin interrupciones, porque cada interrupción para mí es un pequeño drama, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de gestionar los entornos de manera apropiada, claro, esta gente puede brillar en toda su esencia. ¿Qué es lo que pasa? Que, en concreto, en este sector, primero, no estamos todavía lo suficientemente preparados como para identificarnos, es decir, para identificar a todo ese 15-20% de porcentaje que sabemos que existe, que probablemente en este sector sea más, pero además hay una segunda derivada, en concreto con las mujeres, y es que están infradiagnosticadas de forma tradicional en cualquier sector, y en concreto en este más todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos unas expertas camaleones. ¿Por qué? Porque camuflamos todos aquellos comportamientos que se salen de la norma. Porque si ya nuestro ecosistema, digamos que no es el que nos hace sentir más seguras, si encima estamos sufriendo algún tipo de neurodivergencia, lo que vamos a hacer es tapar todos esos comportamientos. Entonces, comportamientos de camuflaje hay muchos, pero hay dos especialmente de los más conocidos, que son el masking o el enmascaramiento, que de lo que se trata, sobre todo este se da mucho más en perfiles autistas, pero es tapar aquellos comportamientos que son como muy representativos de las neurodivergencias, ¿no? Y en el caso de la segunda, de la compensación, sobre todo se da más en altas capacidades. Es decir, yo puedo tener una serie de necesidades, pero como tengo una serie de fortalezas, uso mis fortalezas para tratar de mitigar mis problemáticas, ¿no? Entonces, las mujeres en concreto somos súper expertas en camuflar todos aquellos comportamientos que nos puedan hacer sentir que no estamos encajando, porque como ya encima nos cuesta tanto, pues lo que hacemos es tapar todos esos comportamientos. Y esto, en lo que deriva, de nuevo, es en burnout. ¿Por qué? Porque el nivel de energía que podemos necesitar para estar forzando todo este tipo de situaciones es extremadamente alta. Y esta sensación de llegar a casa y decir, bueno, perdonad, yo uso mucho una expresión de soy un chicle usado, que es como esta sensación de ya no tengo sabor, ¿no? Estoy ahí como... Entonces, soy un chicle usado. Entonces, esto es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que con todos estos condicionantes lo que estamos viviendo es en un equilibrio que básicamente es muy, muy fácil que se rompa y que si nos mantenemos en ese equilibrio lo que está ocurriendo es que todo viene a través de la renuncia, renunciar a distintas cosas, por ejemplo, en muchos casos a la carrera profesional, porque no somos capaces de avanzar o de hacer las cosas que sí que hacen nuestros compañeros masculinos. Y luego el agotamiento. O sea, vamos a acabar en un estado, en muchos casos, de burnout. ¿Qué es el burnout? Pues no deja de ser más que un estrés sostenido a lo largo plazo, en el tiempo, y que no se ha podido gestionar con éxito. Y con el podido gestionar con éxito no es solo una cuestión personal, sino es una cuestión de contexto, es una cuestión sistémica, ¿vale? Porque no podemos echar la culpa solo a la persona. ¿Cuáles son sus características? Son tres fundamentalmente y seguro que hay alguno que se reconoce en ellas. Un agotamiento
que es como una mochila que por mucho que descanses, duermas, desconectes el fin de semana, te vayas de vacaciones, esa mochila no desaparece. Es un agotamiento que va mucho más allá del plano físico, ¿vale? Es una cosa como mucho más interna. Luego la segunda es la despersonalización. Esta sensación en la que te empiezas a distanciar de todo aquello que antes te enamoraba o antes te gustaba o antes disfrutabas. Entonces, todo te empieza a costar mucho más, todo te empieza a dar por saco, incluso ya te ves, este momento en el que de repente te ves como chinchando todo el rato, ¿sabes? Esto es la despersonalización o el cinismo, que sería como el grado último, ¿no? Y luego un poco el sentimiento de ineficacia, ¿no? Esta sensación ligado al síndrome del impostor, ¿no? Esta sensación de se van a dar cuenta de que otro lo haría mejor, se van a dar cuenta de que esto lo he hecho en 1 hora en vez de en 45 minutos, es que seguro que me van a descubrir, seguro que me van a echar y ya empezamos ahí. Y esto puede llevar a problemas incluso de autoestima. Entonces, como veis, esto es un problema al que antes comentábamos justo que en tecnología en concreto se está dando cada vez más y las cifras son abrumadoras. Estamos hablando del 60-70% de las personas que trabajan en tecnología, lo cual son cifras increíbles. Y además, si no se trata, es que puede derivar en otros problemas todavía más graves. Muy bien, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo lo que he intentado es traer 4 semillitas para que intentemos trabajar 4 puntos concretos dentro de toda esta marabunta de cosas que hemos hablado, ¿no? La primera es el autocuidado. Lo siento, pero esto no es un capricho, esto es una absoluta necesidad. ¿Y esto por qué? Porque el burnout, precisamente, de lo que se alimenta es de la falta de autocuidado, de la falta de descanso, porque nuestro cuerpo está preparado como para soportar un nivel de carga durante un pico de estrés bastante alto, incluso por un cierto tiempo, ¿vale? Porque además nuestro cuerpo necesita el estrés para la supervivencia y para estar en nuestro óptimo rendimiento. El problema es que no podemos estar viviendo aquí todo el rato. Que hay un pico de estrés, fenomenal, después descansamos. Y eso es lo que no estamos cuidando. Entonces, tenemos que nosotros aprender a trabajar sin quemarnos. Hay un filósofo surcoreano, del que no pronunciaré el nombre, Byung-Chul Han, o algo así, que básicamente lo que dice es que somos expertos autoexplotadores. Es decir, que somos nosotros mismos los que no estamos poniendo los condicionantes para trabajar en condiciones óptimas. Entonces, por favor, autocuidado, autocuidado, autocuidado como primera semilla de todo esto. La segunda es que tenemos que analizar bien y establecer cuáles son un poco nuestras banderas rojas, nuestras red flags, nuestros límites. Y esto es un trabajo que hay que hacer personal, porque los míos no son los tuyos. Tenemos que identificar cuáles son esos límites y comunicárselos a la gente, porque si no, por ciencia infusa no lo van a saber, ¿vale? Entonces, tenemos que comunicar cuáles son esos límites. Y lo más importante, no bajarnos los pantalones a la primera de cambio. Porque en este libro, que os recomiendo, si tenéis problemas con los límites, es vuestro libro. Habla de muchos ejemplos en muchas circunstancias diferentes, pero si hay una norma que dice que es lo más importante es pon el límite y respétalo. Pero respétalo hasta el final. No digas, bueno, sí, y a la segunda digas, bueno, venga, vale. No. Se trata de respetar esos límites hasta el final, porque si no, no vale de nada. Y además tenemos que pensar que el que está forzando tu límite es el que se quiere aprovechar de ti. Porque si te respetara realmente y respetara tu límite, entonces no habría ningún problema, ¿vale? El tercer punto es identificar un poco qué pensamientos están pasando por nuestras cabecitas. Y esto va ligado también con lo que os contaba de las tipologías de síndrome de impostora. Necesitamos analizar cuáles son esos pensamientos para ver cómo poder atacarlos, porque es que yo voy a estar pensando, pues a lo mejor puedo estar pensando, jolín, yo quiero dar todo el conocimiento, pero a ver si no se entiende. Entonces yo tengo que identificar cuáles son mis propios patrones, que no son iguales a los que pueda ser el de otra persona. Entonces, identificar mis pensamientos y también a partir de ahí trabajar cuáles son un poco mis criterios. Y dentro de los criterios generales hay uno en concreto que marca, yo creo,
en gran medida cómo nos comportamos en el contexto profesional, que es cómo defino el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer cada una de nosotras. Yo, en su momento, hice este trabajo y para mí éxito iba muy ligado a la palabra libertad. No iba ligado a un head of o cosas similares, sino que yo lo que buscaba era libertad. Y no libertad de irme a Bali con un mojito a trabajar desde la piscina. No, libertad de poder elegir con quién trabajo y con quién no. ¿Vale? Entonces, pero esta es mi definición de éxito. Cada una de nosotras deberíamos trabajar en qué es el éxito para mí, trabajar esos pensamientos que van acordes para saber en qué medida me puedo estar boicoteando y a partir de ahí poner un plan de acción para conseguir ese éxito que yo quiero. ¿Bien? Y luego, por Dios, cuando trabajemos ese éxito y consigamos el primer paso, celebrémoslo, porque es que muy ligado también a lo de la impostora, no, bueno, esto es cuestión de suerte. Esto ha sido suerte. No, jolines, nos hemos esforzado. Es que trabajamos poco el merecimiento y nosotras somos muy dadas a eso. Bueno, no pasa nada, esto lo hace cualquiera. No, jolín, pues sí, me he esforzado y oye, ha salido bien y he conseguido esto. Y esto es lo que os decía. No midamos nuestra vida por criterios que no son nuestros, pero para eso tenemos que saber cuáles son los nuestros. Tenemos que hacer ese análisis profundo de entender cuáles son las cosas a las que yo le doy valor. ¿Vale? Y el cuarto punto, busca o crea esa red de apoyo. Pueden ser redes formales, como esta en la que estamos aquí hoy, pero también puede ser un grupo donde yo me sienta con la suficiente seguridad psicológica como para poderles expresar qué es lo que me está pasando. Y no tiene que ser ni muy grande, ni tiene que ser súper espectacular, ni hace falta que nos juntemos demasiado a menudo. Pero sí que tiene que ser una red que esté ahí. Y para tener esa red tenemos que cuidarla también y tenemos que alimentarla como buena plantita y como buena semillita, ¿no? Esta es la cuarta de las semillas. Por ir cerrando, sí que me gustaría hacer como una reflexión en torno a que es posible trabajar de otra manera, no en esta rueda un poco del hámster de corriendo y sin reflexionar sobre cuál es el camino. Es posible otra manera de trabajar y también es posible otra manera de liderar, porque a lo mejor ya lleváis equipos y ahí creo que se nos tiene que ver. Y las mujeres tenemos otra forma. No podemos estar intentando trabajar o liderar desde unas reglas que no son las nuestras. Yo os contaba al principio que cuando trabajé en automoción yo me volví una chica muy seria y muy gris, porque vestía, me encanta el negro, pero vestía muy oscuro, muy formal, simplemente para intentar a través de mi vestimenta demostrar esa autoridad que yo no me estaba creyendo yo misma. Y en un contexto donde todo, lo siento, pero eran señores vestidos de traje gris. Bien, entonces, porque eran como los directivos de todos los grandes fabricantes de coches y estas cosas. Hasta que me di cuenta que mi valor y mi esencia no estaba ahí. Y esto fue lo que pasó. Perdona la foto, tiene 200 millones de años, pero de repente empecé a vestir pues, como realmente yo era y empecé a utilizar naranja, por ejemplo. Justo coincide mi compañera María, hoy trabajadora en la Comisión Europea. Éramos las dos mujeres que muchas veces coincidíamos que éramos las dos únicas mujeres en todas las reuniones, además de la misma empresa. Y nos acabaron conociendo como las mujeres colorín. ¿Por qué? Porque éramos las únicas que destacábamos en todo eso. Entonces éramos dos chicas muy jóvenes en aquel momento y encima destacando ya no solo por su profesionalidad, sino por cómo iban vestidas en ese momento. Entonces, del señor gris trajeado, el 19º no se acordaban, pero de las dos chicas, en concreto de Valladolid, las dos chicas de Valladolid vestidas de rosa y de naranja, sí. Por eso sí que creo que otra forma de trabajar y liderar es posible, pero sobre todo sin que perdamos nuestra esencia. Muchas gracias. Hola y muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntarte, porque imagino que investigaste bastante sobre el tema, la distribución del burnout de que hablabas, en proporción
porque como has también explicado, número de hombres, mujeres no está proporcional, pero en proporción se ve ese impacto más en las mujeres que en los hombres, y además si ha habido un impacto después de la pandemia con el trabajo remoto o el hecho de cambiar la forma de trabajar entre la gente, si eso ha tenido un impacto de la información que has recogido. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues te puedo dar una disertación de 1h30. Tenemos 5 minutos Venga. de preguntas, Sí, o sea, que sí. haya más. No hay problema, no hay problema. Sí, hay más mujeres que hombres, pero los estudios que han sido hechos con una cierta garantía, lo que sí que muestran es que no hay una diferencia suficientemente significativa. Pero hay que poner muchos asteriscos con todo esto, porque hay muchas personas, y especialmente mujeres, que todavía no se atreven a decir que están pasando por ello. Entonces, sí hay una tendencia, más mujeres que hombres, y además lo que sí que se ha comprobado es que los hombres tienen un tipo de burnout y las mujeres otro. Me explico. Los hombres tienden a tener un agotamiento mucho más físico, en ese sentido, y una sensación de despersonalización, más distancia, se vuelven más gruñones, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y sin embargo, las mujeres caen más en esa sensación de ineficacia y en un agotamiento como mucho más emocional y más profundo, como más sentido en ese sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Con la pandemia disparó las cifras. La pandemia, el encerrarnos en casa hizo que hay una de las razones o de las ayudas para el burnout, que es la conexión social. Esto está súper probado. Entonces, al aislarnos, las cifras se dispararon. También es verdad que trabajábamos en unas condiciones, el nivel de presión se elevó. Entonces, eso es normal como un factor más para que las cifras de burnout elevaran. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se esperaba que bajaran después de la pandemia, porque ya hemos vuelto a salir y a socializar, y no están bajando, al contrario, siguen subiendo. Y se estima que las cifras, jolín, es que los porcentajes de subida que está habiendo son terribles, terribles. Y ahora, que ahí es donde ando mis últimas investigaciones, estoy haciendo la tesis en ello, es cómo impacta la IA en el burnout. ¿Por qué? Porque, claro, es un nuevo condicionante que hasta ahora no teníamos, que tiene el riesgo de quitarme el trabajo, pero a la vez es una ayuda a tu productividad. Entonces, estamos ahí en qué es, aliado o enemigo. Y ahí estamos investigando. De hecho, os animo a todos a que estéis pendientes de las redes sociales, porque la primera etapa va a ser una encuesta. Entonces buscamos la muestra más amplia posible, porque es sector tecnológico en concreto. Así que, bueno, por ahí esta te la responderé. Tengo algunas hipótesis, pero te las responderé en la siguiente charla. Bueno, muy interesante, la verdad. Yo soy psicóloga, entonces como que me gustan estos espacios y me interesa mucho la tecnología. Una de las cosas que había escuchado alguna vez, y me dirá si está relacionada, es que, por ejemplo, los hombres tendían a anotarse más en un puesto, con esto del síndrome del impostor, ¿no? En un puesto que no cumplían con todos los requisitos, mucho más que las mujeres. Eso hay estudios que dicen que es así. Lo único que, bueno, luego con los estudios es como, no, hay estudios que dicen que, sí, pero luego hay que rascar en la tipología de estudios, porque no todos los estudios tienen una validez científica lo suficientemente acotada. Y después, bueno, ahora no es la charla, pero otro tema que me interesa es el comportamiento humano y la IA, y sí creo que este síndrome de la ineficacia también puede afectar en esto de, es nuestra aliada porque estamos trabajando, pero ¿quién lo hizo? ¿No? O sea, como... El melonazo ético, legal, social, de salud mental y demás que hay detrás del tema de la IA es terrible. O sea, creo que no estamos siendo conscientes del impacto que pueda tener. Y a partir de ahí, sí, por ejemplo, podemos ganar en eficacia. Sí, por supuesto que sí, vamos a ser súper productivos. Pero ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos va a dar esa productividad? ¿Seguir trabajando o trabajar más? Entonces, ¿de qué me vale que me quite 1 hora de mi trabajo si en esa hora me van a meter 2 tareas más, ¿no? en ese rato? Y además, y esto fue una reflexión que hicimos hace un tiempo, ¿qué va a ocurrir? Porque yo ahora, y supongo que esto es más o menos común, digo, estoy muy cansada de trabajos más complejos, sesudos y demás, entonces me voy a poner a hacer el típico del pajarito de Los Simpsons, ¿no? De a darle a la tecla de pa
para descomprimir un poco, ¿no? Entonces, me pongo a hacer ese tipo de trabajos manuales de no pensar para luego coger fuerzas y volver a seguir. Si ese trabajo manual me lo va a hacer un agente de IA, ¿qué voy a estar yo a full 8 horas seguidas en trabajo sesudo? Es imposible, es imposible. Entonces, el impacto a nivel de sistema es que va a ser terrible. Entonces, pero nadie habla de esto. Estamos ahí, estamos ahí. O sea, esto es una conversación que tenemos que sacar encima de la mesa de cómo vamos a gestionar nuestras horas de trabajo a partir de ahora. Gracias por la charla. Ya te he oído hablar varias veces más y muy bien siempre. Y yo quería preguntarte cómo... todo esto está muy bien, tenemos que ser conscientes de todo aquello, etcétera, etcétera, pero también no tienen que ser nuestros jefes. Claro, claro. obvio. Claro, estas conversaciones no solo ocurren aquí, obviamente también ocurren en otras salas. Y yo tengo que decir que afortunadamente ya hay muchos... voy a hablar de capa directiva. Hay una capa directiva que ya está muy concienciada en que le tenemos que poner el foco al bienestar y a la salud mental, y esto ya lo estamos llevando a comités de dirección, comités estratégicos, etcétera. ¿Que queda camino por recorrer? Por supuesto, que queda mucho camino por recorrer. Y por eso yo hacía antes la mención con el burnout, que siempre me gusta puntualizarlo, de es un estrés sostenido en el tiempo, un estrés alto sostenido en el tiempo que no ha sido gestionado con éxito, no por la persona, sino por todo el sistema. Entonces, obviamente esto es un trabajo que no es individual, tenemos todos una responsabilidad individual, pero es también un trabajo colectivo, organizativo, cultural, etcétera. Sí, la cosa es que los mismos jefes también, los mismos directivos en todos los niveles, porque bueno, después de haber tratado con ellos durante toda mi carrera, yo es que veo que estaban quemadísimos, pero hasta arriba, y eso es el motivo principal, creo, por lo menos en mi experiencia, de que los demás también hayamos estado quemados hasta arriba y que hayamos dicho vamos a parar un poco, y cuando hemos dicho vamos a parar un poco, algunas veces los que nos paraban eran los contratos. Sí. Entonces, a mí no ha llegado a ese punto porque no ha llegado, gracias a Dios, pero sí, he visto muchos otros. Entonces, lo que yo le pregunto es, ¿cómo acercarías... ya, vale, jolín. ¿Cómo intentarías, cómo harías para poder sacar esta conversación con los directivos? Ya la estamos sacando, ¿eh? O sea, y hablo en primera persona, que yo ya la estoy teniendo en otras esferas también, y por eso hablo con ese conocimiento de pensar que hay muchos que ya están concienciados y que están ellos y ayudando también a sus equipos a que esto realmente haya un cambio real en las organizaciones. Pero esto es como todo, es que estamos empezando a hablar de salud mental dentro de las empresas, estamos empezando, entonces el camino que queda es largo. Por eso, cuanto más divulguemos, más trabajo hagamos, más podremos avanzar en este camino. Entonces, estamos en el camino, pero de verdad que ya hay mucho perfil directivo concienciado con este tema. ¿Queda trabajo por hacer? Pues mucho, mucho.